Una mañana tranquila en la ciénaga de Chilloa, un pescador lanzó sus redes y descubrió el cuerpo de una joven con piedras atadas a su abdomen, ya en estado de descomposición bajo el agua. Poco después, aparecieron otros 2 cuerpos en la orilla. Se trataba de una madre, su hija universitaria y una mujer con discapacidad. Las 3 habían sido asesinadas en un plan macabro que se había preparado durante meses. Lo que nadie podía imaginar era que el responsable de aquel crimen atroz resultaría ser alguien de su propia familia. El lunes 16 de enero de 2017, la rutina de pesca de Martín Rangel, un pescador de la vereda Garzón, tomó un giro inesperado. Aquella mañana calurosa y tranquila, como tantas otras en la ciénaga, se convirtió en el inicio de un caso que conmocionó a la comunidad. Martín había salido temprano a revisar su trasmayo. Mientras recogía las redes, sintió un peso inusual. Al tirar con más fuerza, descubrió que lo que atrapaban no era una carga de peces, sino el cuerpo sin vida de una mujer. En medio del desconcierto, pensó que tal vez se trataba de alguien que se había ahogado. Sin embargo, pronto comprendió que se trataba de algo más grave. Soltó las redes y corrió a avisar al resto del pueblo. Los vecinos lo ayudaron a llevar el cuerpo hasta la orilla, donde esperaron a que llegaran las autoridades. A unos 12 kilómetros de distancia, el investigador criminal Andrés Higuita recibió el reporte. Salió de inmediato desde la estación de policía de El Banco. Después de recorrer durante 40 minutos una vía destapada, él y su equipo llegaron al lugar de los hechos. Lo que encontraron fue un cuerpo femenino en avanzado estado de descomposición. Tenía múltiples heridas abiertas en diferentes partes del cuerpo. No había duda. La mujer había sido asesinada. El mayor Jefferson Tocarruncho, investigador de homicidios, explicó que la mayoría de las heridas estaban concentradas en el cuello y el abdomen. El nivel de violencia sugería una posible relación con grupos armados o delincuenciales. Un detalle particularmente inquietante fue que el cuerpo tenía una cuerda amarrada alrededor del abdomen, con varias piedras sujetas a ella, posiblemente con la intención de hundirlo. No se encontró ningún documento ni objeto que pudiera ayudar a identificar a la víctima. Las autoridades comenzaron a preguntar a los habitantes de Algarrobal y Garzón si reconocían a la mujer o si sabían de alguna desaparición reciente. Sin embargo, nadie pareció conocerla. Por sus características físicas, tez clara, facciones distintas a las habituales en la región, se concluyó que no era una mujer del lugar. Se revisaron las denuncias por desaparición registradas en la fiscalía, pero ninguna coincidía. Se amplió la búsqueda a nivel nacional, sin éxito. En un principio, algunos pensaron que la mujer hallada en la ciénaga era alguien que había llegado para las festividades o las novenas del pueblo. Circularon versiones que hablaban de una venganza entre trabajadoras sexuales. Incluso se comentó, como parte de las especulaciones, que el cuerpo había sido lanzado desde una avioneta. Mientras los rumores crecían, los investigadores seguían en búsqueda de pruebas. Horas más tarde, durante la inspección del cuerpo, encontraron algo inesperado. En el bolsillo derecho del short que llevaba la víctima, había una memoria USB de color azul. A pesar de las condiciones del hallazgo, el objeto se conservaba lo suficiente como para convertirse en una pista crucial. La víctima presentaba signos evidentes de violencia, y esa memoria podría ser clave para entender qué había ocurrido. Una vez de regreso en su oficina en el banco, el investigador Andrés Higuita decidió revisar el contenido del dispositivo. A pesar de haber estado en el agua, la memoria contenía información recuperable. Entre los archivos se encontraban varios planos arquitectónicos. En uno de ellos aparecía el nombre de una mujer. Este hallazgo llevó al equipo a realizar una búsqueda en redes sociales utilizando ese nombre. El perfil encontrado correspondía a una joven residente en Medellín, estudiante universitaria, de aproximadamente 20 años. A partir de esa información, se intentó contactar a personas allegadas y familiares,
con el objetivo de verificar si existía alguna relación entre esta joven y la víctima sin identificar. Durante la noche de ese mismo lunes 16 de enero, los mensajes enviados por el investigador no obtenían respuesta. Sin embargo, cerca de las 10 de la noche, el perfil en cuestión publicó un video reciente. La joven, llamada Carmen, confirmó que la memoria le pertenecía, pero explicó que se la había prestado a una compañera de clase. Luego de revisar las fotografías de las pertenencias encontradas con el cuerpo, reconoció uno de los objetos como perteneciente a su amiga Andrea. Gracias a la información proporcionada por Carmen, el investigador logró finalmente identificar a la joven encontrada sin vida en la ciénaga. Su nombre era Andrea Carolina Castellanos Leal. Andrea era recordada con afecto por quienes la conocieron. Alta, de cabello largo, piel clara, ojos color miel. Tenía un carácter sencillo. Era dulce, reservada y alegre. Sus amigos la describían como una joven tierna, tímida, pero con una energía cálida que la hacía cercana a todos. Para su familia, especialmente su tío Javier, era una joven angelical y profundamente querida. Andrea Carolina Castellanos Leal, nacido en Brasil en 1996, pero fue criada en Colombia por su madre, Gloria Amparo Leal. A los 12 años, su vida dio un giro cuando su madre inició una relación con Robinson Castellanos, un ingeniero industrial que decidió adoptarla y acogerla como hija propia. Vivían juntos en Medellín. Robinson la recordaba con un cariño genuino, como una hija a la que nunca le faltó su apoyo. Mientras tanto, en la estación de El Banco, los investigadores trataban de entender por qué una joven estudiante de Medellín, apreciada por su dulzura y su entorno cercano, había terminado sin vida en una ciénaga, en un lugar donde nadie la reconocía. La clave siguiente también vino de Carmen. Les contó a las autoridades que Andrea le había mencionado que viajaría a Santa Marta junto a su madre, Gloria Amparo, y su tía Mercedes, para pasar unos días de descanso. Las tres vivían juntas en Medellín y eran inseparables. Fue entonces cuando surgió una nueva preocupación. No había rastro de Gloria ni de Mercedes. El investigador Higuita se preguntaba dónde estarían y qué había pasado con ellas. Se activó una búsqueda urgente. En coordinación con las unidades del Distrito 4 de la Policía de El Banco y la Defensa Civil, se organizó un bloque de búsqueda. Durante la noche del lunes 16 y la madrugada del martes 17 de enero, los esfuerzos no dieron resultados. Pero al día siguiente, algo cambió. El martes 17 de enero de 2017, a las 8 de la mañana, la comunidad de la vereda Garzón volvió a dar aviso a las autoridades. Esta vez, se había encontrado otro cuerpo sin vida de una mujer a orillas de la ciénaga de Chilloa, muy cerca del lugar donde había aparecido el cuerpo el día anterior. Los investigadores regresaron al lugar con la sospecha de que podía tratarse de Gloria Amparo Leal Valeta, la madre de Andrea. El cuerpo mostraba signos similares de violencia, heridas abiertas en el abdomen y el cuello, y una cuerda alrededor del abdomen, atada a varias piedras. Mientras terminaban las diligencias, la comunidad informó sobre un tercer hallazgo. A unos 800 metros del lugar, otro cuerpo femenino había aparecido en la orilla. Esta vez, todo apuntaba a que se trataba de Mercedes Victoria Leal Valeta, hermana de Gloria y tía de Andrea. Las circunstancias eran prácticamente idénticas. Frente a los investigadores se revelaba un presunto caso de feminicidio múltiple, con víctimas unidas por lazos familiares y un mismo destino. Semanas más tarde, Medicina Legal confirmó oficialmente sus identidades. El segundo cuerpo encontrado, el de Gloria Amparo Leal Valeta, correspondía a una mujer de 49 años, ama de casa, que vivía en Medellín junto a su hija Andrea y su hermana Mercedes. De carácter fuerte, como muchas mujeres de su tierra, era dedicada a su hogar y a su familia. Había compartido 8 años de vida en pareja con Robinson Castellanos, quien la describía como una madre entregada y constante. El tercer cuerpo correspondía a Mercedes Victoria Leal Valeta. Tenía una discapacidad cognitiva leve, pero era alegre, intuitiva y muy querida. Su entorno más cercano la valoraba profundamente.
tanto por su dulzura como por la relación cercana que mantenía con su hermana Gloria y su sobrina Andrea. Las tres vivían juntas, se cuidaban mutuamente y compartían una vida tranquila. La investigación continuó con apoyo desde Medellín. El investigador criminal Alexander Ríos comenzó a recopilar información sobre los últimos movimientos de las tres mujeres. Se confirmó que la última vez que fueron vistas fue el jueves 12 de enero de 2017, cuando salieron del apartamento 901 del edificio Isazú, ubicado en el barrio Laureles. Ríos habló con el vigilante del edificio, Carlos Gómez. Según su testimonio, las mujeres salieron alrededor de las 7 de la mañana, en lo que parecía un viaje repentino. No era una salida planeada, al menos no en los términos habituales. Las cámaras de seguridad de los alrededores ayudaron a reconstruir parte de lo sucedido. Las imágenes confirmaron que las tres habían salido en un vehículo azul que no les pertenecía. Al volante iba una cuarta persona, posiblemente la última que las vio con vida. Mientras avanzaba la investigación, surgieron nuevas preguntas. El investigador Alexander Ríos comenzó a preguntarse cómo era posible que tres mujeres que vivían solas y enfrentaban dificultades económicas emprendieran un viaje repentino hacia la costa. No tenían vehículo propio y, sin embargo, salieron en una camioneta Tucson azul. Las cámaras y los registros de peaje confirmaron que la camioneta era de placas DLD 514 y pertenecía a Robinson Castellanos, expareja de Gloria Amparo y padrastro de Andrea. Él mismo reconoció haberlas llevado hacia la costa. Según su versión, Andrea le pidió el favor, mencionando que su madre había cerrado un buen negocio. Accedió a transportarlas. Robinson relató que, en el trayecto, hicieron una parada después de pasar un peaje conocido como El Burro. Allí se produjo una discusión. Gloria Amparo le pidió que las llevara a El Banco, en Magdalena, pero él se negó. Finalmente, madre, hija y tía cruzaron la calle y tomaron otro transporte. Fue la última vez que él las vio. El viernes 13 de enero, al día siguiente de la partida, Gloria Amparo llamó al vigilante del conjunto en Medellín. Le dijo que estaban por Aciotas y que intentaría regresar ese mismo día. Sin embargo, el sábado 14 no regresaron. Desde el domingo en la tarde, el vigilante comenzó a llamarlas, sin éxito. Los teléfonos estaban apagados. Las llamadas iban directamente al buzón. Nadie supo más de ellas. Todo permaneció en silencio hasta que, el lunes 16 de enero, el primer cuerpo apareció en la Ciénaga de Chilloa. Era lunes 23 de enero de 2017. Había pasado una semana desde que se encontró el cuerpo de Andrea Carolina Castellanos Leal en la Ciénaga de Chilloa. La comunidad seguía conmocionada. Los investigadores del municipio de El Banco continuaban en terreno, buscando respuestas. Sabían que el responsable aún estaba libre y que las muertes no habían sido fortuitas. El ambiente era tenso. En una región acostumbrada a la calma, el triple asesinato de tres mujeres, aparentemente sin enemigos, sembró miedo y desconfianza. Pero había un detalle que apuntaba a una posible conexión local. Las cuerdas utilizadas para sujetar piedras a los cuerpos eran típicamente usadas por pescadores de la zona. Guiado por esa pista, el investigador Andrés Higuita retomó las entrevistas casa por casa. Así fue como, ese lunes, a través de labores de vecindario, surgió el nombre de un hombre conocido por todos como el Canoero, residente del corregimiento de Algarrobal. Esa misma noche, las autoridades ingresaron a su vivienda. Durante el allanamiento, se encontraron 3 rollos de cuerda con características casi idénticas a las halladas en los cuerpos. Ante las evidencias, el canoero no tardó en quebrarse. Declaró que el jueves 12 de enero había recibido una llamada de su hermano Johnny, a quien en la zona conocían como el Brujo. Este hombre tenía fama de practicar magia negra y de ejercer control sobre personas en estado vulnerable. Ambos hermanos se reunieron en el banco. Johnny le contó que un hombre, un ingeniero, según dijo, venía en camino con 3 mujeres y que quería asesinarlas. Presionado por su hermano, el canoero accedió a colaborar. El encuentro se daría cerca de la Ciénaga de Chilloa. El sábado 14 de enero, 2 días después de la llamada,
los hermanos se trasladaron en una canoa desde Algarrobal hasta una finca cercana a la vereda Garzón. Al llegar, se escondieron entre la maleza. Fue allí donde Johnny le pidió a su hermano que se acercara hasta la entrada de la propiedad. Según el testimonio del canoero, Gloria Amparo, Mercedes y Andrea habían sido conducidas al lugar mediante engaños. El conductor del vehículo, una figura aún misteriosa en ese momento, les había dicho que harían una breve parada antes de continuar con el viaje. Minutos después de esconderse entre la maleza, los hombres vieron llegar el vehículo. La camioneta se detuvo y dentro de ella permaneció Mercedes, mientras Gloria Amparo y su hija Andrea descendieron, acompañadas por el hermano del brujo. Juntas, caminaron hacia la orilla de la ciénaga de Chilloa, donde, según les habían dicho, debían abordar una canoa. En ese trayecto, oculto entre los matorrales, Johnny López Castro salió repentinamente empuñando un cuchillo. Atacó a Gloria Amparo por el cuello, causándole la muerte de forma inmediata. Andrea, horrorizada, intentó regresar para pedir ayuda al conductor, pero él, armado con un machete, le propinó una herida en el cuello, que también resultó mortal. Madre e hija quedaron tendidas sin vida en el suelo. Mientras tanto, Mercedes seguía dentro del vehículo, sin saber lo que ocurría. El conductor regresó, la sacó de la camioneta y la llevó hacia la zona de matorrales. Allí, con el mismo machete, le causó heridas letales en el cuerpo. Luego, escondieron los 3 cuerpos entre la vegetación. Esa misma noche, entre las 10 y las 11, los hombres decidieron mover los cuerpos. Los trasladaron hasta la orilla de la ciénaga, donde tenían preparada una canoa. Navegaron hasta el centro del cuerpo de agua. Allí, comenzaron el proceso de ocultamiento. Ataron cuerdas alrededor de los abdómenes de las 3 mujeres, y en los extremos de esas cuerdas, sujetaron piedras. Además, les hicieron cortes adicionales en el abdomen, buscando evitar que los cuerpos flotaran. El conductor, tras la acción, abandonó el lugar y se deshizo de las pertenencias de las 3 víctimas, intentando no dejar rastros. El canoero, implicado en la logística del crimen, terminó confesando. Declaró que no participó directamente en los asesinatos, pero sí ayudó bajo la presión constante de su hermano Johnny. El miedo fue lo que lo llevó, finalmente, a hablar. Según Vicente Guzmán, director seccional de Fiscalía en el Magdalena, su testimonio fue clave. Gracias a él, los investigadores ya tenían el nombre de uno de los autores materiales del crimen, Johnny López Castro, alias El Brujo. Pero aún faltaba una pieza fundamental en el rompecabezas: la mente detrás del plan, el autor intelectual, la persona que llevó, bajo engaños, a 3 mujeres hasta un destino del que nunca regresarían. Las autoridades pronto dirigieron su atención hacia Robinson Castellanos, la última persona que había estado con ellas. Según su versión, el jueves 12 de enero, hacia las 5 de la tarde, después de pasar el peaje de Pailitas, en Cesar, las 3 mujeres descendieron del vehículo y cruzaron la carretera para tomar otro transporte. Aseguraba no haberlas visto nunca más. Sin embargo, al regresar a Medellín, Robinson se presentó en el edificio donde vivían Gloria Amparo, Andrea y Mercedes. Saludó al vigilante y le dijo que su familia había viajado al exterior, pidiéndole que entregara el apartamento. El hecho resultó sospechoso, pues su relato no coincidía con lo que había declarado antes sobre el supuesto descenso en el peaje. Al revisar los videos de los peajes, los investigadores descubrieron una contradicción aún mayor. Robinson no regresó a Medellín el mismo jueves, como había dicho, sino el domingo 15 de enero, un día después de los asesinatos. Además, aunque negaba haber estado cerca de la hacienda Gachilloa, testigos confirmaron haber hablado con él en la zona. En un procedimiento de reconocimiento fotográfico, el canoero lo señaló directamente como el hombre que condujo a las 3 mujeres hasta la ciénaga el sábado 14 de enero. También había evidencia técnica. Las llamadas realizadas desde su teléfono lo ubicaban en el área, en el momento del crimen. Pronto se estableció que Robinson y Johnny López Castro, alias El Brujo, se conocían desde hacía años.
debido a trabajos que Robinson había desempeñado en la región del Magdalena en zonas petroleras. Los dos aparecían ahora como autores del hecho, uno como ejecutor, el otro como autor intelectual y material. ¿Por qué Robinson, un ingeniero de 50 años, querría asesinar a Gloria Amparo, la mujer con la que compartió casi una década de vida y a quien conocía desde la infancia? ¿Por qué acabar con Andrea, la joven a quien adoptó como hija y le dio su apellido? ¿Y por qué también con Mercedes, una mujer apreciada por todos, que además tenía una discapacidad? En Medellín, el investigador Alexander Ríos comenzó a encontrar las respuestas que podían explicar el trasfondo de la tragedia. Durante el allanamiento en el apartamento donde vivían Gloria Amparo, Andrea y Mercedes, se evidenció la precariedad en la que se encontraban. A pesar de residir en un barrio acomodado, la vivienda estaba casi vacía. Gloria había vendido algunos enseres, como la nevera y otros objetos, para poder sostenerse junto a su hija y su hermana. Las autoridades confirmaron que las tres mujeres atravesaban serias dificultades económicas. La administradora del edificio recordaba cómo, al inicio, Gloria se mostraba alegre y tranquila. Sin embargo, en los últimos meses, su ánimo decayó visiblemente, marcado por la separación de Robinson Castellanos y la escasez de dinero, que en ocasiones no alcanzaba ni para lo más básico. A finales de 2016, la situación se agravó. Gloria y su familia quedaron sin recursos, sin alimentos y con los servicios públicos sin pagar. Fue entonces cuando apareció una prueba reveladora. Una carta escrita por Gloria Amparo. En ella describía los maltratos que sufría por parte de Robinson, tanto físicos como psicológicos. También señalaba que él no le permitía trabajar, lo que la hacía sentir prisionera en su propia casa. Gloria había confiado a su amiga Consuelo que era vigilada constantemente y que incluso Robinson la había golpeado en varias ocasiones. También contó que en una oportunidad, Andrea fue víctima de agresiones. Días antes de morir, la propia Gloria envió un audio a su hermano Javier en el que expresaba su temor de que Robinson terminara con su vida. Años atrás, Gloria había entregado un poder a Robinson para averiguar qué bienes había dejado su padre en Barranca Bermeja. Fue entonces cuando descubrió que parte de esas propiedades habían pasado a nombre de Robinson sin su consentimiento. Entre 2014 y 2016, según los certificados de tradición, él se benefició de un lote valioso que originalmente pertenecía a la familia de Gloria. Mientras ella, Andrea y Mercedes sobrevivían vendiendo electrodomésticos para poder comer, Robinson obtenía ganancias de un patrimonio que no le correspondía. Cuando Gloria descubrió el engaño, se llenó de angustia. Según sus allegados, comenzó a abrir los ojos y a tomar conciencia de lo ocurrido. Todo indicaba que, al sentirse acorralado y temiendo perder lo que había tomado, Robinson tomó la decisión de acabar con la vida de Gloria, de Andrea y de Mercedes. Las tensiones entre Robinson Castellanos y Gloria Amparo habían alcanzado un punto de ruptura. La manutención, los estudios de Andrea y la carga económica eran motivo constante de reproches. Gloria, marcada por años de sumisión, había perdido su autonomía y entregado su vida a un hombre que ejercía sobre ella violencia física, psicológica y económica. Las autoridades se preguntaban por qué. Si el conflicto era con Gloria Amparo, también había decidido acabar con la vida de Andrea y de Mercedes. La respuesta parecía clara. Si ellas sobrevivían, serían testigos directos de lo ocurrido. La investigación concluyó que existían dos móviles principales. Uno económico, vinculado a la apropiación de los bienes familiares en Barranca Bermeja, y otro, emocional, ligado a la relación de dependencia y sometimiento que mantenía con Gloria. Con la complicidad de Johnny López Castro, alias El Brujo, Robinson había llevado a Gloria, Andrea y Mercedes a un viaje del que no regresarían. Robinson Castellanos, según la fiscalía, actuó como determinador y coautor. El testimonio del canoero, pieza clave en la investigación, le permitió llegar a un preacuerdo con la justicia que le otorgó la libertad. En contraste, su hermano Johnny, El Brujo, permanece prófugo desde enero de 2017.
La Interpol emitió una circular azul para localizarlo en el extranjero, y en Colombia se ofrece una recompensa por información que permita su captura. El 30 de enero de 2017, 16 días después de la aparición de los cuerpos, Robinson Castellanos fue capturado en la vivienda de su nueva pareja en Medellín. Desde el primer momento, negó toda responsabilidad, asegurando ser inocente, aunque nunca presentó pruebas que respaldaran su versión. La fiscalía, en cambio, expuso un conjunto de evidencias sólidas. Con base en ellas, el juez Óscar Armando García Barrios, del Juzgado Primero Penal del Circuito de El Banco, declaró a Robinson Castellanos Plata culpable del asesinato de Gloria Amparo, Andrea y Mercedes. La sentencia fue ejemplar. Robinson fue condenado a la pena máxima contemplada en Colombia: 60 años de prisión. ¿Por qué piensan que a veces el miedo impide a una mujer pedir ayuda? ¿Cómo creen que la comunidad puede apoyar a quienes atraviesan situaciones de violencia? ¿Qué enseñanza deja este caso para todas las familias latinoamericanas? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.